Ser humano, el ser humano siempre gusta de lo desconocido y cuando entra en ese terreno siempre quiere más. Quiere más, ¿por qué? Porque aunque le asusta y le da miedo, vive una experiencia y fíjate hasta qué punto ha ido el ser humano. El ser humano está dispuesto a vivir cualquier cosa que le saque de su rutina, cualquier cosa que quiebre su pesada rutina. Si es que esto me trae una nueva sensación, voy por allí. Que está mal o que está bien, eso lo veremos en el camino. Por eso es que la gente, cada vez que aparece algo que le pueda dar un poco o de placer o de diversión o de curiosidad, el ser humano siempre se va a inclinar hacia ese mundo. El ocultismo hoy ha llegado y ha entrado infelizmente a tantos hogares a través de algo simple como películas, hablemos películas de terror, donde aparecen espíritus, apariciones demoníacas, donde el diablo cada vez ya no es visto como enemigo, sino es visto como un amigo, como alguien que te puede asustar, pero luego pasa, y luego quieres volver a sentir ese tipo de sensación, ese miedo que te generó en un momento. Luego dices, quiero volver a sentirlo, aun cuando sabes que estás entrando en un terreno peligroso. Llega el momento en que te encanta tanto, porque es lo que es Satanás. Satanás le encanta a las personas, si no nadie le seguiría o nadie le daría importancia. Satanás se muestra ya no como enemigo, sino como amigo y como alguien con quien tú puedes compartir una experiencia. Halloween trae esa sensación entre lo oscuro y lo claro, entre los demonios y seres humanos, entre intentar imitar el terreno de las tinieblas, estando en la tierra donde los espíritus no son vistos. Y es allí donde aparecen disfraces, es allí donde aparece el hecho de poder cruzar aquella línea para poder ver qué se siente estar del otro lado. Y Satanás obviamente usa su poder para dos cosas. Número uno, para poder celebrar, porque si es que todo el mundo se viste de demonio y todo el mundo piensa que el demonio tiene cachos, y tiene cuernos, y tiene cola, bueno, entonces para él eso es satisfacción, porque de esa manera confunde a todos, porque él no es así. Esa es la imagen pintada por el ser humano y la imaginación humana como el diablo es, pero el diablo no es así. Entonces el diablo dice, wow, qué bueno, que jueguen bajo un concepto equivocado de quién soy yo, para que cuando yo realmente aparezca nadie me reconozca, porque Satanás fue un ángel de luz y aun cuando él fue desterrado, echado, eliminado, sacado del cielo, él mantiene aún su belleza. Muy bien, entonces cuando él se presenta de la manera como es, nadie lo reconoce. Y número dos, porque si uno comienza a jugar con las tinieblas, es muy fácil en un momento no identificar más de qué lado estoy. El ser humano va perdiendo, en la medida que va jugando con el mal, la sensibilidad, la noción hasta dónde puede ir. Y muchos comienzan a jugar a través de cosas aparentemente simples. Hablemos de cómo el ocultismo ha invadido la música, las películas, las actividades, las situaciones donde yo quiero sentir, da miedo pero quiero sentir, qué se siente, y la curiosidad, así como a Eva lo llevó cerca del árbol prohibido, al ser humano lo lleva siempre detrás de la magia, de escuchar los espíritus, de disfrazarse de un demonio, de poder jugar con el enemigo. Ahora, es verdad que hay tantas personas que cuando abren las puertas de su vida a lo desconocido, ellos llegan a sentir, obviamente, aquella presencia inexplicable, lo cual se llama una experiencia paranormal, porque no es normal. Entonces, esa experiencia les lleva a jugar entre el miedo, pero entre volver a sentir
la misma sensación. Es como alguien que prueba algo prohibido, algo que sabe que es dañino para la salud. Al comienzo está entre el miedo y entre no le gusta, pero sintió una sensación y vuelve, hasta que el cuerpo se acostumbra y el ser humano llega a ser adicto a sustancias, a cosas que sabe que está mal, pero comenzó a jugar, comenzó a entrar en el terreno. Lo mismo sucede con todas estas experiencias. Por ejemplo, en Toledo, España, se dice que hay un castillo donde murieron varios soldados en la guerra civil y que en la noche de Halloween hay varias personas que entran a ese castillo simplemente para poder sentir aquella presencia y vivir aquella experiencia. Y obviamente hay personas que pueden escuchar, pueden sentir que alguien los toca, que alguien habla, pueden escuchar voces, y no es que tienen esquizofrenia, están viviendo una experiencia. ¿Qué tipo de experiencia? Bueno, ahí nosotros tenemos que analizar, porque Satanás puede tomar la forma de ser humano, puede imitar la voz de un ser humano, por eso es que existe el espiritismo que tiene tanto éxito, porque las personas que entran en ese terreno dicen, yo escuché, era la voz de mi abuelo, la voz de mi padre, la voz de un familiar que ya no está vivo. Y Satanás tiene tanto éxito porque al intentar imitar al ser humano tal como es y hacerle sentir nuevas cosas, nuevas sensaciones, el ser humano en su alocada vida y en su rutina pesada, donde no tiene sentido, quiere sentir alguna cosa. Ya no importa más si es bueno o si es malo, lo importante es sentir. Eso es una vida vacía, una vida que busca solamente sensaciones, busca experiencias, porque no ha vivido una experiencia real con Cristo. No tiene el corazón lleno de paz, de esperanza, que no necesita de una experiencia para sentirse vivo. Fíjate que es interesante que hoy las personas buscan simplemente experiencias porque quieren sentirse vivos. Y claro, esa expresión yo la he escuchado varias veces, quiero sentirme vivo. Esa es la mayor evidencia de que el ser humano sin Cristo está muerto, aun cuando camine y realice sus actividades. Hoy queremos analizar de cerca un poquito qué sucede cuando el ser humano entra en ese terreno del enemigo, cuando cruza aquella línea por vivir una experiencia aparentemente agradable, termina finalmente siendo prisionero completo del enemigo. Halloween, una fiesta celebrada en diversos países. La noche de terror está llegando, la noche donde incluso los padres inducen para que sus hijos desde pequeños puedan entrar en un terreno tan peligroso. Hoy queremos ver cuáles son las consecuencias y cuál es el peligro de poder cruzar aquella línea. Eso hablaremos aquí en nuestro programa. El libro de Efesios capítulo 5, versículo 11 dice así: y no participéis de las obras de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Por repetir el texto, no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Muy bien. Aquel que es llamado a la luz no debe jugar más con las tinieblas. Yo debo, antes de poder hablar acerca de Halloween, que es una fiesta muy celebrada en el mundo, debo hacer una diferencia entre algunas fiestas marcadas en el calendario, ¿correcto? Porque hay personas que dicen, está hablando de Halloween y así también tiene que hablar sobre Navidad, sobre Semana Santa. Vamos a ampliar un poquito la visión de algunas cosas. Yo te voy a hablar de dos tipos de fiestas que están colocadas en el calendario, ¿correcto? Cuando tú haces la diferenciación de estos dos tipos, tú vas a ser una persona que con sabiduría vas a analizar, identificar y saber actuar ante cada una de ellas. Primero, existen fiestas cristianas que fueron paganizadas. Ese es el primer tipo de fiestas. Pero también existen fiestas paganas que fueron
cristianizadas. ¿Entiende la diferencia? Te voy a repetir. Cristianas que fueron paganizadas y paganizadas que fueron cristianizadas. La diferencia es grande. Y déjame hacerte aquí una explicación simple con las fiestas del calendario. ¿Está bien? Mira, por ejemplo, Navidad y Semana Santa son fiestas cristianas que fueron paganizadas. ¿Cuál es la actitud del cristiano? Rescatar la esencia. ¿Por qué? Cuando se habla del nacimiento de Jesús, no es algo que el mundo inventó, es algo que está en la Biblia. Entonces, el mundo celebra Navidad en una fecha equivocada, correcto. Yo voy a hablar de la esencia porque es un tema bíblico, no es un tema pagano. Aunque el mundo lo paganizó, el trasfondo es bíblico. ¿Me entiendes? Lo mismo con Semana Santa. Nosotros no creemos en una Semana Santa, pero el mundo, como está abocado en Semana Santa, aprovechamos ese momento para hablar de la esencia, de lo bíblico, porque es una fiesta cristiana que se paganizó. Es muy diferente a una fiesta pagana que se cristianizó. Porque no tiene nada que ver ni con la Biblia ni con nada. Es diferente. ¿Por qué razón? Mira, Halloween. ¿Tiene un respaldo bíblico? ¿Nace de una idea bíblica? No. Es totalmente pagana que en el tiempo entró dentro del cristianismo. ¿Identifica la diferencia? De aquellas fiestas cristianas que fueron paganizadas, como cristiano nuestra actitud es aprovechar ese momento ¿para qué? Para hablar sobre la esencia, para hablar sobre la Biblia, sobre lo que la Biblia dice sobre ese tema. Pero de las fiestas paganas que fueron traídas al cristianismo, no tienen nada, ningún trasfondo bíblico, es momento de poder denunciarlas. ¿Por qué razón? No tienen ninguna relación con lo que la Biblia menciona. Entonces, allí se termina nuestra discusión de, ¿por qué solamente este tema y por qué el otro no? Cuando nosotros tenemos claro que hay fiestas que fueron cristianas, que fueron paganizadas, y paganas que fueron cristianizadas. ¿Correcto? Ahora, vamos al otro punto. Satanás fue el primero en usar máscara. No te sorprenda esto, porque a Satanás le encantan los disfraces. Así es, como lo escuchas. Quien celebró la primera fiesta de Halloween fue el diablo. Él tomó la forma o entró en una serpiente. La serpiente, ¿qué cosa era? Un antifaz. Era una máscara. ¿Quién estaba detrás? Satanás. Y apareció de manera inocente, inofensiva, para poder encantar y traer y llevar a su terreno. Entonces, partiendo que así es como el pecado entró en el mundo, no te sorprenda que Satanás es un encantador, pero que se oculta detrás de máscaras. Y 2 Corintios 11:14 dice que Satanás se disfraza como ángel de luz, porque en nuestro concepto está que Satanás tiene cuernos, rabo y tiene, bueno, esas cosas es imaginación humana. Satanás, en la realidad, con sus demonios, tienen una apariencia buena. Así que ellos se deleitan cuando se lo confunden con otros, como demonios, como hoy son pintados. Ahora, Satanás se sabe disfrazar y él sabe encantar. Entonces, cuando nosotros celebramos alguna cosa que parezca inofensiva y atrayente, debemos analizar el trasfondo. El trasfondo de cada celebración para no poder estar cayendo en la trampa maligna y de llamar amigo a aquel que realmente es nuestro enemigo. Entonces, Satanás lo que quiere romper en la mente del ser humano es que él no es un enemigo. Él se muestra como amigo, como alguien con quien tú puedes jugar. Como el gato y el ratón. No estoy hablando de todo gato, porque ahora hay gatos que son cómplices de ratones. Pero el gato, antes de poder acabar con su presa, juega con ella. Satanás hace lo mismo.
antes de poder destruir completamente al ser humano, comienza a coquetear, a jugar, a encantar, hasta arrastrarlo totalmente a su terreno. Entonces, ¿qué sucede? Vivimos en un tiempo donde publicidades, medios de comunicación y comercio anuncian la noche, una de las noches más esperadas, inclusive más inocentes, de disfraces. ¿Disfraces de qué? De brujas, de demonios, donde los niños inocentemente pueden pedir dulces y pueden jugar disfrazados. Sin embargo, cuando quitas la máscara aparentemente de una sana diversión, vas a encontrar que va más allá de un asunto comercial, porque todos los comercios ahora enriquecen en toda fiesta, más allá de un asunto comercial, tiene un trasfondo de conflicto espiritual. ¿Y de qué se trata ese conflicto? Vamos a su origen. La fiesta de Halloween fue una de las primeras celebraciones realizadas por un grupo de sacerdotes de una orden llamada druida. Los druistas eran de las tribus celtas. Te voy a explicar un poquito la historia porque más quiero ver cómo la actualidad esto afecta. ¿Qué hacían estos sacerdotes? Ellos invocaban a los malos espíritus y los espíritus dice que salían una vez al año para poder visitar a sus casas. O sea, ¿quiénes eran estos espíritus? Personas que habían muerto. Entonces los espíritus salían de sus tumbas, iban a visitar a sus casas y así una vez al año tenían la oportunidad de volver por la invocación de estos sacerdotes. Pero además de eso, mira que esto ya es espiritismo, además de eso, ese día en el año, que era el 31 de octubre, ellos hacían una celebración a Shamaín, y Shamaín era el dios de la muerte y sus demonios. Entonces la adoración era a la muerte. Curioso, ¿no? El ser humano teme tanto a la muerte, pero una vez al año lo adora. Y entra en su terreno. Entonces Shamaín era el dios de la muerte. Este dios de la muerte traía a todos sus demonios, así literalmente. Y en ese día, estoy hablando del origen, se usaban disfraces. ¿Para qué? Para confundir a los demonios. O sea, en otras palabras más simples, el diablo ese día salía disfrazado de demonio y se confundía entre la gente. Y la gente disfrazada de demonio se confundía entre los demonios. Eso era la idea. En ese día se aprovechaba para poder hacer sesiones espiritistas, comunicación con los muertos, noche de adivinación, noche de espíritu, o sea, todo aquello que al hombre le llama la atención, sabiendo que está entrando en un terreno peligroso. Aquí va el asunto. Esta fiesta pagana, que no tiene ningún contexto bíblico, fue cristianizada. Sí. ¿Tú sabes que Carnaval es una fiesta pagana que fue cristianizada? Halloween también. Halloween fue una fiesta traída al cristianismo, se dice, por el Papa Gregorio IV. Solo que le dio un enfoque diferente. Quitó los disfraces del rostro, pero disfrazó a los espíritus de manera distinta. Y él lo llamó el All Hallow, que significa la víspera de todos los santos, o lo colocó un día anterior para poder celebrar a todos los difuntos. Mira la relación. Estos sacerdotes druistas lo que hacían era permitir que los espíritus de los muertos vuelvan a su casa. ¿Y cómo se cristianizó? Mira cómo es astuto el diablo. Se cristianizó así. Estos espíritus tienen que recibir la visita de sus familiares. Así se cristianizó. Porque se creía que cuando una persona muere no está muerta. O está en el infierno, en el purgatorio, o está en el paraíso. Pero ese día ellos podrían volver para reunirse con sus familiares. Por eso es que el Día de Todos los Santos se recuerda a todos aquellos que murieron, y de allí está unida el Día de los Muertos, ¿verdad? El Día de los Muertos, donde los cementerios se llenan y la gente, ¿qué cosa lleva? Comidita, flores, ofrendas, porque piensa que los espíritus salen.
¿De dónde vino todo esto? Obviamente de algo tan pagano que se cristianizó, totalmente antibíblico. Porque eso incluso la Biblia prohíbe, porque eso es entrar directamente en el terreno del diablo. Entonces, Día de Todos los Santos, Día de Todos los Muertos, esa práctica tiene un trasfondo que tiene relación estrecha con Halloween, con el Día de los Espíritus. Para que tú veas que el asunto de espíritus e inmortalidad del alma no es bíblico, es diabólico. Ahora, ¿cómo es que esta fiesta con el tiempo fue cada vez entrando más dentro del creyente incluso? Hoy, por ejemplo, los niños obviamente son los que más disfrutan. Disfraces, brujas, fantasmas, demonios, adivinos, todo esto representando el reino de las tinieblas. Entonces, durante esta fiesta, los niños en lugar de tener miedo, se divierten. ¿Con qué? Con telarañas, sangre, esqueletos, gatos negros, murciélagos, cuartos oscuros, terror. O sea, desde niños Satanás quiere que la mente, que está más fresca, vaya acostumbrándose a no tener miedo al reino de las tinieblas. A ver al enemigo como un amigo, como alguien con quien puedo jugar. Y obviamente en esta noche se encienden cientos de calabazas. Tú sabes que las calabazas representaban a los demonios que estaban vigilando. Y esas calabazas se les grababa allí obviamente en la parte frontal y se colocaba una vela por dentro. Esa vela por dentro, para poder iluminar la calabaza, representaba a un demonio llamado Jack, que allí los druistas decían que ese era el espíritu mismo que los acompañaba. Entonces Satanás, como vio que esto parece juego, inofensivo, es divertido, a la gente le atrae, vive una experiencia y esa noche puede sentir espíritus, puede sentir esto y lo otro. Y el ser humano, como está en busca de experiencias, no importa qué tipo de experiencia, Satanás atrayente usó el disfraz para poder llevarlos al terreno del espiritismo. Al ganarse la aprobación, hizo que un juego aparentemente inofensivo pueda llevarnos al propio terreno del enemigo. Y Satanás muestra al enemigo como un león a quien devorar, no como un amigo en quien confiar. ¿Y sabes qué cosa? Esto no es un dato curioso, sino que esto es un dato que tú necesitas saber. La noche de Halloween, por tener un contexto de espíritus que tiene que ver todo con satanismo, tú sabes que los satanistas, para ellos es la noche más esperada del año. Incluso para ellos es considerado Halloween como un día santo. Tanto así que la secta satánica en ese día ofrece sacrificios humanos y sacrificios de animales al propio demonio. Entonces, esto va más allá de un juego, va más allá de un disfraz. Este es un día donde Satanás recibe directamente por parte de los abiertamente llamados satanistas sacrificios. ¿Cuál es el peligro que todo esto trae a nuestra vida? Yo comencé diciéndote que hay una separación entre fiestas cristianas que fueron paganizadas y paganas que fueron cristianizadas. ¿Cuál es el efecto y la consecuencia que tienen las fiestas paganas que fueron cristianizadas? Número 1, entra directamente en el terreno del enemigo. Esto no da gloria a Dios, esto no edifica la vida. Y cuando a tus hijos tú lo enseñas a jugar con la oscuridad, con esqueleto, con máscaras, con la muerte, con brujería, con adivinación, ¿qué esperas que ellos de adultos practiquen? Tú le estás entregando abiertamente para que la mente pueda entrar al reino de las tinieblas, entrar al terreno del espiritismo de una manera normal. Se abren las puertas para el ocultismo. Se pierde la diferencia entre lo bueno y lo malo. Se pierde la diferencia entre lo real y el mundo de los espíritus.
Y cuando hablamos de espíritus, ya no hablamos de personas que fallecieron, porque una persona que murió está en su tumba y no existe más fuera de ella. Estamos hablando de demonios directamente que interactúan con el ser humano. La Biblia es muy clara cuando habla sobre esos asuntos. Mira lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 18. A partir del versículo 10 dice así: no se halle en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas son abominaciones. ¿Por qué es una abominación? Porque Satanás toma directamente al ser humano. Quiero que entiendas, una persona cuando murió, no importa las flores que lleves, la comida que lleves, tú no estás rindiendo tributo a la persona. La persona descansó. La persona está esperando el momento que Cristo regrese, o para resucitar para ir con Él, o para luego recibir su sentencia. Pero no es que las personas están penando, o ellas visitan, o yo puedo interactuar con ellos. Por eso es que el apóstol Pablo, el primer texto que nosotros leímos de Efesios capítulo 5, dice: ustedes que andan ya en la luz, no entren, no jueguen, no coqueteen con el reino de las tinieblas. Tú fuiste llamado de las tinieblas para la luz admirable. Entonces no permitas que la oscuridad afecte esa luz. Y como hijos de Dios, recordemos que estamos en una guerra, en un conflicto espiritual. Y en ese conflicto espiritual no se trata de un conflicto armado, no es un conflicto político, cultural, es una guerra espiritual donde demonios luchan por tener la supremacía humana, por tener el trono, el control del corazón humano. Mas cada uno elige a qué reino pertenecer, qué camiseta ponerse, a quién seguir. Mas hoy te invito para que puedas analizar más de cerca asuntos que parecen inofensivos, pero que Satanás aprovecha para llevarnos a su terreno. Y hoy, en el nombre de Dios, te invito a no jugar con la muerte ni celebrar la muerte. Celebra la vida, porque Dios es el autor de la vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, nunca permitas que entremos al terreno de las tinieblas, del oculto, paranormales, porque Satanás, al llevarnos allí, comienza a destruir completamente la vida. No permitas que demos un pequeño lugar al enemigo. Siempre lo podamos ver como enemigo y mantenernos distantes de él y siempre aferrados a ti. Ayúdanos a tomar conciencia sobre este tema y tu Santo Espíritu trabaje en nuestro corazón para siempre caminar en tu luz. En el nombre de Jesús. Amén.